periodo de Entre Ríos, sería en Concordia, donde la longitud total de la máquina es, en forma vertical, 25 metros de largo. Y son 14 máquinas, 7 argentinas y 7 uruguayas. Lo que se ha hecho un paredón en el río Uruguay, en el sector de Salto Grande, sería la parte de Concordia, y ahí tendríamos 14 máquinas, 7 argentinas y 7 uruguayas. Son las 14 máquinas son gemelas, llevan el nombre de las mujeres de los ingenieros que estuvieron participando de las obras, porque se llama la máquina, entonces lleva el nombre, cada máquina lleva el nombre de las mujeres de los ingenieros que participaron en la obra. Normalmente, porque es la máquina. Entonces, la representación acá de una persona que tenemos para saber el tamaño físico de una máquina. Por supuesto, las potencias de estas máquinas son de 170, 200 MVA, megavolt-ampere. Yo estuve buscando información hace un tiempo atrás sobre máquinas más grandes, que las que utilizan los chinos están en el orden de 800 MVA. Es una máquina bastante considerada, ellos tienen unos ríos bastante anchos, entonces colocan un paredón, producen un desnivel de 30, 40, 30 metros, y de esa forma hacen funcionar las máquinas, dado que ellos, por supuesto, necesitan mayor potencia, mayor energía. Entonces, las máquinas más grandes hidráulicas que se han fabricado son unas chinas que son de 800 MVA. Nosotros las que tenemos acá en Salto Grande, en Itaipú, son de 200 MVA. Se harían las características, no estoy ingresando a alumnos, por eso demoro un poco. Bueno, el principio de funcionamiento, el estator, el divano trifásico distribuido, alimentado por un sistema trifásico de tensión, sería en el caso del motor, sería la máquina síncrona, un campo magnético giratorio, el rotor de vano alimentado por corriente continua que crea un campo magnético fijo, interacción del rotor con el estator, y me produce motor y giro de la máquina. El rotor gira a la misma velocidad que el campo, velocidad de sincronismo. Significa que el rotor, que es el que produce los amperios vueltas de la fuerza magnetomotriz del imán, en este caso el electroimán, y el campo magnético giratorio, el campo magnético que crea cada una de las espiras de fase a 120 grados, un campo magnético que se llama velocidad de sincronismo. O sea, están en sincronismo, están en fase. A eso se refiere. La velocidad de sincronismo es igual a 60, que es para pasar de segundo a RPM, la frecuencia, y P par de polo, la frecuencia de la línea, por supuesto. Controlando la excitación, tensión de alimentación del rotor, se consigue que la máquina trabaje con cualquier factor de potencia. Puede absorber o ceder energía reactiva. En el caso particular del generador, lo que voy a tener va a ser el estator de vano trifásico distribuido conectado a la carga o red que se desea alimentar. El rotor de vano alimentado con corriente continua, que crea un campo magnético fijo, se hace girar por medio externo, y el campo creado por el rotor al girar induce fuerza electromotriz en el estator y por tanto hace circular corriente por la carga. Transformación de energía mecánica en energía eléctrica. En el caso del alternador, del generador, en el caso del motor, sería transformación de energía
mecánica, de la energía eléctrica en mecánica. En el caso del generador, es transformación de la energía mecánica en energía eléctrica. La frecuencia es P por N sobre 60. Para conectar el generador a una red es necesario que gire a la velocidad de sincronismo correspondiente a la frecuencia de la red. Normalmente todos los generadores del país están conectados al sistema interconectado nacional y de acuerdo a los pares de polo tendrá una velocidad rotor, pero siempre la onda de tensión alterna que genera tiene que ser de 50 Hz más o menos 0,5%. O sea, la regulación de la frecuencia tiene que ser lo más exacto en el valor de 50. Puede ser 49,5 a 50,5 Hz. De esos valores, esas tolerancias son las que se aceptan. Menor a esos valores, el sistema entra en desacople y las máquinas se salen del sistema. Pasó una vez que un domingo, un día del padre el año pasado, hubo un problema con un generador y se salió de sincronismo los generadores y se trató todo el sistema eléctrico del país. Eso fue el año pasado. Bueno, el circuito equivalente, lo mismo que en el caso del transformador, es cómo llevar todas estas piezas que yo tengo del rotor y del estator a un circuito eléctrico equivalente. Y bueno, lo voy a hacer a través de un resistor y un inductor, con sus características eléctricas particulares, por supuesto. La reactancia sincrónica, reactancia de dispersión, estator más efecto de reacción inducido. La FEM es proporcional a la corriente de excitación del rotor. En funcionamiento como generador, representa la tensión que se induce en el estator. Y en funcionamiento como motor, la fuerza contra una es fuerza electromotriz y la otra fuerza contra electromotriz. Es necesario vencer para que circule la corriente que alimenta el motor, en el caso del motor. La curva característica de magnetización de la máquina, siempre trabajando ante la zona de saturación, sería la curva de H, es lo mismo. Evidentemente, la fuerza electromotriz, o fuerza contra electromotriz, y fuerza electromotriz va a depender K de la constante de la máquina, el flujo y el número de revoluciones de la máquina. El flujo lo voy a obtener proporcional a la corriente de excitación, a la tensión continua que le aplique a la excitatriz. Porque voy a tener que estar regulando la corriente de excitación y la fuerza que le aplico al par motor, ya sea un chorro de agua, desnivel en una central hidráulica, en una máquina de turbina de combustión interna, aumentar la aceleración de la máquina para mantener de acuerdo a la carga que vaya a conectarse en el generador, mantener siempre la frecuencia, la RPM, eso es fundamental. Y por supuesto la tensión tiene que ser la tensión en la máquina de 13,2 a 20 kilovolts. Tengo que tenerlo estable y también el valor de tensión. Todo eso se controla con una central de inteligencia que tiene el grupo electrógeno, toma señales de realimentación del par mecánico, de la RPM, de la frecuencia, de la tensión, y de esa forma autorregula el par mecánico de la máquina. Normalmente la pregunta es, ¿cómo hago para calcular un grupo electrógeno para un establecimiento determinado? Hagamos un ejemplo, 10 kilovatios la potencia instalada de un establecimiento. 10 kilovatios, 100 kilovatios, el valor que sea. 100 kilovatios la potencia instalada, la cantidad de luces y la cantidad de motores y máquinas que tengo dentro del establecimiento. Normalmente a eso hay que multiplicarlo por un factor de simultaneidad y un factor de utilización. ¿Cuántas máquinas voy a utilizar y cuántas simultáneamente en un periodo normalizado de 15 minutos? Entonces, digo, bueno, 100 kilovatios, multiplico por un factor de utilización y simultaneidad de 0,6, 0,7, 0,8. Entonces digo, bueno, mi
potencia de consumo es del 70% o del 60%. Digo del 60%, bueno, el 60% de 100 kilovatios serían la potencia de consumo 60 kilovatios. Para que yo no tenga problema para los arranques de los motores y algunas cargas en forma de, de principio de funcionamiento de parada y arranque, para evitar problemas de caídas de tensión del grupo electrógeno debido a que tiene un tiempo de reacción mecánica, una inercia mecánica de aceleración. Entonces, este valor de 60 kilovatios o 6 kilovatios, en el equipo más chico, lo multiplico por 3. Entonces, digo, o sea, la potencia de consumo es de 60 kilovatios, multiplico por 3, tengo que comprar mínimo un grupo electrógeno de 180 kilovatios o un grupo electrógeno de 16 kilovatios. Por 3 son 180 kilovatios o 18 kilovatios. Es una regla mnemotécnica del ingeniero Maximiliano. Como tiene 3 hermosas hijas, algunos libros hablan de 2, 2,5, 1,75, y he probado con algunos valores de esto, pero ¿qué sucede? Después tengo el problema de que cuando hay alguna máquina de peso del establecimiento, un torno grande, una fresadora, un control numérico o un motocompresor para aire comprimido, arranca en un proceso de producción y se junta con otras máquinas funcionando, me produce lo que se llama un hueco de tensión. La máquina se me cae en RPM, por lo cual en el flujo luminoso de la luminaria voy a notar una caída de la intensidad del flujo luminoso, por lo cual me produce lo que se llama un hueco de tensión. Y me ha pasado a veces, porque el equipo dice, no, es muy grande, Maximiliano, ¿cómo compras ese equipo? Y bueno, a veces el contador se pone loco porque vale muy caro el equipo y bueno, algo que más se acerca a la realidad y demás. Y bueno, muchas veces he tomado eso en consideración y después el industrial compra alguna otra máquina más porque le ha salido algún trabajo extra, entonces, y justo se corta la luz, EPEC corta la luz, la prestadora de servicios eléctricos del país, de la provincia que sea, corta la luz por 6 horas, 8 horas o un día de actividad y bueno, usted tiene que proveerse de energía eléctrica a través del grupo electrógeno. Y si está muy justo el equipo, va a tener problemas con los arranques de los motores, porque en el momento del arranque los motores trifásicos absorben un valor de corriente de 6 a 9 veces el valor de la corriente nominal. Entonces, en resumidas cuentas, tiene 80 kilovatios, 8 kilovatios de potencia de consumo, usted multiplica por 3 y ese es el grupo electrógeno que es aconsejable comprar para el establecimiento. No lo compren menor potencia porque van a tener problemas. Ya me ha pasado a mí en los primeros comienzos, así que se los recomiendo. Si no, después le dice, ingeniero, no se puede hacer el cheque para que usted cobre porque justo estaba haciendo el cheque, la luz se me apaga un poco o disminuye el flujo luminoso, así que no veo la chequera. ¿Y usted qué le va a decir? No le puede decir nada. Prefiero que se peleen con el contador, que busquen alguna forma de pago, pero siempre comprar el grupo electrógeno que sea de una potencia superior. Porque no es lo mismo un transformador que tenga 150 kilovatios y pueda sostener una potencia de 180 porque, ¿qué sucede? No tengo partes móviles en el transformador, toda máquina estática. En cambio, en una máquina rotante tengo partes móviles y el campo magnético, la fuerza magnetomotriz la tengo en el lente de hierro. Y tengo una parte que evidentemente que tiene que mantenerse en su velocidad RPM constante. Pero si le aplico una carga muy grande, carga eléctrica muy grande, se transforma esa carga eléctrica en carga mecánica. Por lo cual la velocidad de aceleración va a tardar un tiempo en llevar a la velocidad nominal. Se caen las RPM en la máquina del grupo electrógeno. Y eso tarda un tiempo hasta que reacciona las señales de retroalimentación y aumenta el combustible
la entrada de combustible para, o ya sea de caudal de agua o caudal de aire. Entonces, es aconsejable siempre sobredimensionar, en este caso, la máquina. Y si un poquito más, no hay problema. Una vez tuve una experiencia, en caso particular de un establecimiento, que yo pedí un equipo de 300 kVA y no sabía, y a partir de esos valores puede comprar un grupo electrógeno de combustión interna, un gasolero, motor gasolero, de 300 kVA de 4 pistones o pasar a 6 pistones. Evidentemente, si compra un equipo de 6 pistones es mucho más caro. Pero en este caso tenía esta empresa en Buenos Aires un grupo electrógeno de 6 pistones, pero era de 375 kilovatios. Y no lo podían vender, lo tenían medio ahí hacía un tiempo largo. Entonces la empresa se lo ofrece, la empresa que lo vende, se lo ofrece a la empresa que yo había asesorado, y entonces me llama el dueño y el contador, me dice, no, en vez de tener un equipo de 300, hay un equipo de 375 y en vez de ser 4 pistones, de 6 pistones, y como hace mucho que lo tienen, me lo quieren ofrecer con un mejor precio y bueno, evidentemente que yo me puse chocho porque son 75 kilovatios más. Total, si no lo utiliza, no le va a consumir combustible. Así que, por supuesto, se compró el equipo, se instaló y bueno, después ellos aumentaron la demanda, colocando más máquinas, ampliaron el establecimiento y el equipo quedó bastante holgado. Eso es lo que le puedo recomendar en el futuro cuando tenga que calcular un grupo electrógeno. De la potencia instalada, factor de utilización, factor de simultaneidad, el producto elevado a 0,6, 0,7, 0,8, ese multiplica los 100 kilovatios por 0,6, le va a dar 60 kilovatios de potencia de consumo. A eso lo multiplica por 3 y compra el grupo de electrógeno. Bueno, dice, cuando el alternador trabaja en vacío, el único flujo existente es el producido por la corriente continua de excitación del rotor. Cuando suministra corriente a una carga, dicha corriente produce un campo magnético giratorio y circular por los devaneos del estator. Este campo produce un par opuesto al del giro de la máquina, que es necesario contrarrestar mediante la aportación externa de potencia mecánica. Es una resumida de lo que le estaba comentando a medida que yo voy cargando el alternador. Carga eléctrica, por supuesto. El flujo total de la máquina se verá disminuido o aumentado dependiendo de la carga sea inductiva o capacitiva. Esto sería reacción de inducido. Si yo tengo la máquina en vacío y después le conecto una carga, si es resistiva pura, tensión y corriente están en fase. Si es inductiva pura o muy tendiente a carga inductiva, ¿qué va a suceder? La corriente está atrasada con respecto a la tensión y voy a tener una reacción de inducido muy apreciable con el campo del estator y el campo del rotor. O si es carga capacitiva, que en la parte eléctrica se usa muy poco, porque las cargas predominantes son resistiva e inductiva. La resistiva transforma la energía eléctrica en calor y la inductiva transforma la energía eléctrica en campo magnético, que de eso puedo producir par mecánico, flujo luminoso, fuerza, movimiento. Bueno, en el caso particular del diagrama fasorial y el circuito equivalente de las tres cargas particulares. Sería si es resistiva pura, si es inductiva pura, o si es capacitiva pura, serían los circuitos, el diagrama fasorial de la tensión, la caída de tensión en la resistencia y caída de tensión en la reactancia inductiva. En el caso particular del alternador funcionando de forma independiente, como isla sería un grupo electrógeno común y silvestre que pueden ver en cualquier local comercial o cualquier industria de que no ha visto. Yo les voy a mostrar una foto acá. A ver si me voy a bajar. Vamos a salir acá.
Y si no me equivoco, los costos son fotos de los generadores. Vamos a ir pasando de una en una. Esto sería un grupo electrógeno de un establecimiento que está dentro de una pieza, de una habitación, donde tengo la parte del motor de combustión interna. Todavía no se está cargando. La parte del motor de combustión interna es una máquina de 1 megavolt en salida trifásica de 380 voltios, o sea, 400 voltios. La disposición física de todo lo que corresponde al impulsor, una máquina correspondiente a gasoil, evidentemente. Todo el piso, donde está toda la base, corresponde al depósito de combustible, y después tendría la unión entre el árbol de cigüeñal del motor de combustión interna, tendría conectado el árbol del el inductor, sería del electroimán. Y tendría el estator, que tendría alojado las 3 bobinas de fase a 120 grados. Y bueno, los soportes, la característica de, en este caso particular, de esta máquina. Tendría otra máquina de otra vista. Sería otra característica de lo que es la máquina en sí. Esta es de 1 megavolt ampere, un valor bastante considerado de potencia para un establecimiento. Normalmente van en los sanatorios, en los hospitales públicos, en los shopping, en algunas gráficas, donde están haciendo el diario y a las 3 de la mañana están preparando ya para terminar el diario y se corta la luz en forma automática, o pasar un tiempo, 2 o 3 minutos, y tiene que funcionar el grupo electrógeno. Fuente interna que yo tenga, que no dependa de la prestadora de servicio eléctrico. Un equipito un poquito más chico, donde tengo toda la parte de motor de impulsor, una máquina, en este caso, de gasoil, la parte del alternador, el color azul, es lo que corresponde al alternador propiamente dicho, y el tablero de comando con 3 amperímetros, un voltímetro y una centralita que se utiliza para el automatismo de lo que es la excitatriz y fundamentalmente mantener la RPM del motor, en este caso del alternador. Y bueno, la parada de emergencia y el sistema de arranque, que esto arranca como cualquier motor de combustión interna con una batería y un arrancador, un burro de arranque. En este caso sería de otra, esta está todo ozonorizado, está bien cerrado, porque evidentemente a la intemperie esto produce un ruido de un motor de un auto, por más silenciador que tenga y demás. Entonces, en algunos lugares hay que encerrarlo y sonorizarlo. Esta sería otra vista, sería la parte de la máquina de combustión interna y la parte del grupo electrógeno propiamente dicho. Todo lo que corresponde a la parte del grupo electrógeno. Sería esta parte. Y esta es la que corresponde a la parte del motor de combustión interna. Acá tengo otra de otro tipo de máquina, donde tengo 1, 2, 3, 4 pistones. O sea, este es aparentemente 4, sí,
una máquina puede ser de combustible nafta super, que es el valor que utilizan, y el grupo electrógeno, propiamente dicho. Ese sería otro grupo electrógeno, también portátil y sonorizado, por supuesto. Bueno, acá anteriormente estaba, bueno, acá se ve también de este lado, la parte de la centralcita, que es la que, de acuerdo a las tabulaciones, mantener la frecuencia y la RPM para tener los 220 voltios de salida, si es un generador, un alternador, un grupo electrógeno de 220 o una salida de 400 voltios. Y la correspondiente salida con sus térmicas y disjuntos diferenciales. En esta otra foto se puede ver a un costado el sistema trifásico y el sistema monofásico de salida y la central que corresponde al funcionamiento de la máquina. Algunos que están en forma individual, lo puede comprar y después te lo adosa a cualquier máquina. Esta es una presentación que había ido a Buenos Aires, una bienal. En Buenos Aires tenemos la bienal, que es cada 2 años. Sería lo que es el alternador propiamente dicho. Ahora lo vamos a ver en esta foto un poquito mejor. Estaría la parte del rotor y la parte del estator. El rotor, que sería el inductor, alimentado con tensión continua, y el estator, que sería el inducido, donde tengo las 3 bobinas en el estator de la máquina, bobinado y distribuido de tal forma que estén desfasadas a 120 grados, un par de polos, 2 pares de polos, 3 pares de polos, 4 pares de polos. Eso va a depender de lo que necesita. En este caso particular tendría una zapata polar, otra zapata polar, el alambre de cobre, que sería, este sería el inductor. Acá hay una partecita de lo que es la zapata polar, curvada por supuesto, la zapata polar acá, el entrehierro, el espacio de aire entre el rotor y el estator, y este sería el estator, que es el bobinador trifásico. Y sobre el árbol se puede incorporar cualquier par mecánico. Entonces este elemento gira, como está alimentado por los 2 anillos, y estos anillos a través de escobilla con tensión continua, genera un polo norte, el polo sur, el polo norte y el polo sur. Y como esto gira por un par mecánico que yo le propicio, ¿qué va a suceder? Las espiras que están en reposo ven, fijas en el espacio, ven al campo variar y de esa forma se induce tensión. Inducción electromagnética. Otra característica de la máquina. Serían distintas fotos que tengo de algunos grupos electrógenos. En este caso, un equipo que está portátil y sonorizado, y esto corresponde al grupo electrógeno propiamente dicho. Son 2 o 3 fotos que tengo. Este correspondería al impulsor de la máquina. Un motor de camión, un motor de... Este es a gas, puede ser una máquina de combustible líquido o de gas. En algunas provincias hay gas en mayor cantidad, entonces utilizan un grupo electrógeno impulsado por una turbina gas. Algunas que otras máquinas. Esta sería otra vista de la ala izquierda. Lo que tengo es la correspondiente al impulsor y a la derecha lo que tengo es el grupo electrógeno. Sería el alternador propiamente dicho y la central de comando y preajuste de los valores de los RPM y
control de aceite, control de temperatura del motor de impulsor, como del grupo de electrógeno, los elementos de protección que va a tener, por supuesto. Este es un equipo que se ha instalado de combustible líquido, porque acá tengo la entrada del depósito de combustible y el depósito corresponde a la base de toda la máquina, completamente. Y un equipo un poco más chico, que hace referencia a la parte domiciliaria o la parte comercial industrial pequeña, normalmente hasta 10 kVA en monofásico. Y después ya son equipos trifásicos. Alguno que quiere ver algo sobre esto puede ir a Lisi, en lugar de comercio de herramientas, está al lado del Walmart, no, de Walmart no, de supermercado que está ahí sobre en la calle O'Higgins, en el sur de Córdoba. Ahí pueden ver en algún otro supermercado de materiales de construcción y de materiales para la vivienda. Si quieren ir y sacar alguna foto ahí, y después me la pasan, después la analizamos, no hay ningún problema. Bueno, eso sería con respecto a lo que se refiere a grupo de electrógeno. Siguiendo con el máquina 5. Siguiendo con el PowerPoint. Generador sincrónico, funcionamiento aislado, básicamente sería el concepto de lo que estamos hablando de un grupo electrógeno para un local determinado, un shopping, una estación de servicio, una imprenta, por la necesidad de tener energía en forma constante. Está operando y si corta la luz, evidentemente va a necesitar un grupo de electrógeno. En los centros de cómputo, donde están los sistemas de Wi-Fi y demás, tienen grupo de electrógeno que evidentemente ahí no se tiene que cortar nunca la luz. Serían las características de funcionamiento. Y en el caso que está conectado en paralelo, yo particularmente he visto, pero nunca he hecho conexión de dos generadores en paralelo. Pero se cumple lo mismo que dos transformadores en paralelo, que tengan la misma potencia, la misma tensión de cortocircuito, las mismas características que hacen al mismo valor de tensión. En el caso particular de algún establecimiento, normalmente en las industrias hay un grupo de electrógeno nomás para el funcionamiento del establecimiento. Siempre, por supuesto, sobredimensionarlo al grupo de electrógeno para no tener problemas con los huecos de tensión, debido a la carga que intempestivamente se ha incorporado en la red eléctrica y el grupo electrógeno, normalmente lo que se dice, se achancha. Cae la RPM, al caer la RPM, como es directamente proporcional a la fuerza electromotriz disminuye, por lo cual el flujo luminoso disminuye y se produce lo que se llama un hueco de tensión. Bueno, la gráfica que hace referencia al diagrama fasorial, si la carga es resistiva, si inductiva, en este caso si
sobreexcitamos, excitamos de excitatriz. En el caso particular de los motores síncronos, se utilizan para potencias mayores de 1 MVA y se utiliza particularmente como mejorador del coseno phi. Mejor es la condición que tiene la máquina síncrona. Como no tiene par, necesito moverlo aplicarle tensión, moverlo, hacerlo arrancar como un motor asíncrono y después pasarlo, sobreexcitarlo y lo paso como generador. Es un proceso que a veces tarda un tiempo y bueno, eso se utiliza más que todo en las grandes industrias. En el caso particular del campo magnético, me parece que lo tenía. Este es un... En el caso particular de la generación del campo magnético rotante o campo magnético giratorio, el concepto sería, ya sea en el alternador, como estábamos viendo, cómo obtengo esta onda de campo magnético giratorio, una onda rotante. Yo voy a tener las 3 bobinas de fase a 120 grados y ya sea como alternador o como motor, en el caso del motor, le aplico 3 tensiones de fase a 120 grados. Al aplicarle 3 tensiones de fase a 120 grados, sobre cada una de las fases, que están de fase a 120 grados a eje fijo, uno a 0 grados, otro a 120, el otro más 120, serían 240. Sobre cada uno de estos ejes se va a inducir un campo magnético, debido a que aplico tensión alterna, circula corriente alterna por la bobina, y por esta bobina se va a generar un campo magnético alterno, a eje fijo. Y lo que descubre Tesla es que estos 3 campos magnéticos, fijos en el espacio, pero alternos, la combinación de estos 3 campos magnéticos me da como resultado un único campo que se llama campo magnético giratorio o campo magnético rotante. ¿Qué significa? Que en el estator de la máquina, básicamente, en lo que es la gráfica que tengo, en el caso particular del alternador o del motor, acá lo veo motor, tengo el estator, entonces, ¿qué voy a tener? Tengo las 3 bobinas, 1, 2, 3 bobinas